Shalom, shalom a todos, bendiciones del Eterno, con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Jaján, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre él, con el permiso de cada uno de ustedes. Vamos entonces a estudiar algunos aspectos generales de las aliyot de esta Parashá Yitro. Debemos recordar que esta es la quinta sección del libro de Shemot y se encuentra en Éxodo capítulo 18, versículo 1, al capítulo 20, versículo 23. Debemos también recordar que en esta parashá encontramos el evento extraordinario de Matan Torah, es decir, de la entrega de la Torah, y además tenemos también allí, en ese contexto de la entrega de la Torah, los Aseret Hadibrot, es decir, las 10 declaraciones. Es importante entender que no son 10 mandamientos como normalmente se ha traducido, sino que son 10 palabras o 10 declaraciones importantes, que incluso hasta pueden surgir más de 10 mandamientos de estas 10 declaraciones que la Torah nos habla. Bueno, la primera lectura o la primera aliyá se encuentra en Shemot, Éxodo capítulo 18, versículo 1 al versículo 12. Éxodo 18, 1 al 12. Tras escuchar los relatos sobre el éxodo de Egipto, la partición del Yansuf, del mar de los juncos, y la guerra con Amalek, Yitro, al escuchar todos estos acontecimientos, se dirigió a encontrarse con Moshe y con el pueblo de Israel, a quien habían acampado en Refidim, a corta distancia del monte Sinaí. A pesar de haber ya renunciado a la idolatría, Yitro sintió que era hora de dar el próximo paso y convertirse al Dios de Israel, reconociéndolo como el único Dios verdadero. De hecho, una de las declaraciones más extraordinarias en el sentido de conversión la hizo precisamente Yitro al decir: ahora sé que el Eterno es el Dios sobre todos los dioses. La segunda lectura o segunda aliyá de esta Parashá Yitro, que se encuentra en Shemot capítulo 18, versículo 13 al versículo 23. En esta segunda aliyá, para completar la historia de Yitro, la Torá avanza 4 meses hasta llegar al día 11 de Tisre del año 2449 de la creación, que es el día posterior al último descenso de Moshe del monte Sinaí. Debemos entender que la Torá no siempre es cronológica, es decir, no sigue un orden cronológico del tiempo. La Torá muchas veces sigue un orden temático. Entonces, ¿qué nos dicen acá los sabios? Que la llegada de Yitro al pueblo fue después del ataque de Amalek. Ahí llegó Yitro al pueblo de Israel y fue allí donde reconoció a Hashem como el único Elohim verdadero. Sin embargo, el consejo de Yitro al ver a Moshe juzgando al pueblo y el pueblo permaneciendo de pie durante todo el día, ese consejo, según los sabios, ocurrió después de que Moshe descendiera con la renovación de las tablas del pacto, y por lo tanto eso ocurrió el día después de Yom Kippur. En otras palabras, tenemos que entender que en Matan Torah fue el momento en que Hashem proclamó las 10 declaraciones o las 10 palabras delante de todo el pueblo en una festividad de Shavuot, en el día de Shavuot. Luego Moshe subió a la montaña, estuvo 40 días y 40 noches, y cuando
descendió de la montaña en un día 17 del cuarto mes, o conocido como el 17 de Tamuz. El pueblo estaba adorando el pecado del becerro de oro y Moshe rompió las tablas. Moshe sube otra vez al monte Sinaí para poder interceder por el pueblo para que Hashem perdonara este pecado, y está arriba durante el segundo periodo de 40 días y 40 noches. Moshe desciende del monte Sinaí el primero de Elul, en Rosh Chodesh Elul, y vuelve a subir con las nuevas tablas labradas para recibir la renovación del pacto, y está otros 40 días y 40 noches. Cuando Moshe desciende en esta tercera oportunidad con las nuevas tablas, es cuando el rostro de Moshe resplandecía, y eso fue un día de Yom Kippur. Bueno, al día siguiente de Yom Kippur, Moshe estuvo allí sentado y todo el pueblo parado para consultar sus problemas según la Torá, y ahí fue cuando Yitro le dio el consejo a Moshe. Por lo tanto, esta segunda lectura se ubica cronológicamente en ese momento. La tercera lectura o tercera aliyá, que se encuentra en Shemot capítulo 18, versículo 24 al 27. Primero Moshe intentó responder todas las preguntas del pueblo y resolver sus disputas por sí solo. Yitro indicó varias desventajas de este método y sugirió que Moshe estableciera una jerarquía de jueces y reservara para sí mismo únicamente aquellos casos que eran demasiado difíciles de resolver por los jueces de las cortes inferiores. Dios le dijo a Moshe que el plan de Yitro era superior y por lo tanto debía seguirlo. Como mencionamos anteriormente, esto precisamente se da el día después de Yom Kippur, una vez que Moshe había descendido con las nuevas tablas. La cuarta lectura o la cuarta aliyá se encuentra en Shemot, capítulo 19, versículo 1 al 6. A continuación, en esta aliyá, la Torá regresa a los sucesos que tuvieron lugar luego de la partición del mar, la guerra con Amalek y la llegada de Yitro al monte Sinaí. Los israelitas llegaron entonces al pie del monte Sinaí el 1 de Sivan del año 2448. Otras palabras, acá retrocedemos otra vez al tiempo, nos volvemos otra vez al momento en que Yitro llegó al pueblo de Israel, y es donde comienza a darse los preparativos para la entrega de la Torá. Y hay un texto extraordinario que la Torá nos dice: Israel acampó allí. Fíjate que el término lo usa en singular. Vayahem Sham Israel Neged Jahar. Nos dice el texto que Israel acampó en singular frente a la montaña, hablándonos de que el pueblo estaba unido, había una unidad extraordinaria en el pueblo, no había disputas entre ellos, no había conflictos, había una perfecta unidad, y por esa unidad Hashem les dio el mérito de recibir la Torá. La quinta lectura o la quinta aliyá de esta parashá Yitro se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículos 7 al 19. Y durante los siguientes 6 días Dios hizo que el pueblo de Israel se preparara para la revelación de la entrega de la Torá. En la mañana del día 6 de Sivan se comenzó a revelarse en el monte Sinaí. Y es allí donde la Torá nos dice: todo el monte Sinaí estaba cubierto de humo, porque Dios había descendido sobre él en fuego. Una experiencia extraordinaria, la que nos narra la quinta lectura o la quinta aliyá. Mientras que la sexta lectura o sexta aliyá se encuentra en Éxodo capítulo 19, 20
al capítulo 20, versículo 14. En esta aliyá se nos narra que Dios entregó al pueblo de Israel los 613 mandamientos de la Torá. 10 de ellos fueron dados explícitamente: creer en Dios, no adorar ídolos, respetar el nombre de Dios, observar el día de Shabbat, honrar a los padres, no asesinar, no cometer adulterio, no secuestrar, no mentir al dar testimonio y no desear la casa, la esposa o las posesiones de otro. Los 613 mandamientos restantes, los 603, mandamientos restantes se hallan implícitos en estos textos. Finalmente, la séptima lectura o séptima aliyá se encuentra en Shemot, capítulo 20, versículo 15 al verso 23. Luego de la entrega de los 10 mandamientos, Dios ordenó a Moshe que ascendiera al monte Sinaí con el fin de permanecer allí durante 40 días y aprender el resto de la Torá. Algunas de las leyes que Dios enseñó a Moshe tenían que ver con cómo construir un altar para los sacrificios. Una de las leyes planteaba que debe ascender al altar por medio de una rampa en lugar que por escaleras. Bueno, estos son los aspectos importantes que nos comparten esta aliyot. Que el cielo les bendiga a cada uno de ustedes y que la Torá de Hashem esté en sus mentes y en sus corazones. Shalom ubrachot. Paz y bendiciones.